¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre el IAC de un Hyundai Accent 2008. En sí, el IAC está encargado de las RPM del motor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el IAC mantiene al motor en unas revoluciones adecuadas cuando está encendido, pero no está en movimiento. Eh, Como sabemos, cuando encendemos un vehículo en frío al principio está un poco acelerado. Esto se da ya que el aire que está ingresando al motor está frío y la computadora manda unos pulsos al IAC para mantenerlo abierto mientras el aire llega a su temperatura adecuada y el IAC empieza a trabajar de manera correcta. El IAC que vamos a diagnosticar en este vehículo es de 3 cables, por lo tanto en un cable me tiene que llegar una corriente de 12 voltios y los dos cables son de señal. Una señal es para abrir la válvula IAC y la otra señal es para cerrar la válvula IAC. En sí, estas dos señales trabajan en conjunto, se abre y se cierra. Al momento de acelerar, esto trabaja más rápido, por lo tanto los pulsos trabajan mucho más rápido. El diagnóstico que vamos a realizar va a ser mediante multímetro, escáner y un osciloscopio. Como ya lo habíamos mencionado antes, el IAC de este vehículo es de 3 cables, por lo tanto, en un cable me tiene que llegar una corriente de 12 voltios y los otros dos cables tienen que ser la señal. Una señal para abrir la válvula IAC y la otra es la señal para cerrar la válvula IAC. A continuación vamos a diagnosticar esta válvula mediante los elementos mencionados anteriormente, que sería el multímetro, escáner y el osciloscopio. Para realizar el diagnóstico con el multímetro del sensor IAC, primero tenemos que identificar qué tipo de IAC es. Como se puede observar, este sensor IAC es de 3 cables, por lo tanto, a este sensor tiene que llegar una corriente de alimentación de 12 voltios y tienen que salir dos señales, una para abrir la válvula IAC y la otra para cerrar la válvula IAC. Por lo tanto, para realizar el diagnóstico con el multímetro primero debemos revisar el cableado. Como se lo puede observar, el cableado y el socket se encuentran en buen estado. Por lo tanto, procedemos a medir lo mencionado anteriormente. Para medir los voltajes que me tienen que llegar al socket del sensor IAC, tenemos que conectar el multímetro, una pata al negativo de la batería y con la otra medimos. Como se puede observar en el en el cable del medio nos da un voltaje de 12,36 voltios, por lo tanto este sería el voltaje que llega al sensor. El de un lado nos da 2,24 y el del otro 1,18, por lo tanto los de los extremos son los de abrir y cerrar la válvula IAC, son las señales que van a la computadora. Para realizar el diagnóstico pertinente con el osciloscopio, primeramente tenemos que identificar el cable de señal del sensor que se va a diagnosticar. En este caso es el sensor IAC, es del vehículo Hyundai Accent 2008. Como se puede observar, el cable de señal ya se ha identificado, que es el de la parte izquierda. Una vez hecho eso, pasamos a conectar el osciloscopio, que sería de la siguiente manera. Un cable va a masa y el otro cable al de señal. De esa manera obtendremos la señal, la cual sería la siguiente. Como se puede observar, la gráfica nos muestra una señal de pulsos. Eso nos quiere decir que el sensor en sí manda pulsos a la computadora para que ésta haga su función. Como se puede observar, al momento de acelerar, los pulsos trabajaron de manera más rápida. Esto quiere decir que el sensor está trabajando de una manera adecuada, ya que en sí el sensor es el que regula el estado del motor en el tipo de aceleración, ya que dependiendo de pasa el flujo de aire para que el motor se mantenga estable, ya que si este sensor se llegaría a desconectar, el vehículo se llegaría a acelerar totalmente, no tendría nada de estabilidad. En la imagen podemos observar los pulsos de una de las señales del IAC, la cual nos indica que en la parte de arriba la válvula está abierta y la parte de abajo está cerrada. En este video solo hicimos el oscilograma de uno de los cables del IAC.
Pero si se necesita hacer el del otro cable, prácticamente la señal sería la misma, solamente que de modo invertido. Para realizar el diagnóstico con el escáner tenemos que tener el carro en cotejo, es decir, tenerlo en contacto, las luces del tablero encendidas. Una vez dicho esto y hecho esto, conectamos el escáner y pasamos a realizar el diagnóstico pertinente. Entramos de forma directa para evitar el proceso. Esperamos que se realice la carga pertinente para que nos permita acceder a la información que nos da el motor. Una vez ingresado a esta parte, procedemos a encender el vehículo ya para que nos muestre los datos en vivo del motor. Una vez encendido, pasamos a revisar los datos. Buscamos el sensor que vamos a diagnosticar, que en este caso sería el IAC, el que controla las RPM del motor, que sería este de aquí. Como se puede observar, al momento de acelerar, las RPM del motor aumentan. Eso significa que el motor está trabajando de manera correcta, al igual que el sensor. También podemos observar la gráfica. No es una gráfica muy exacta como la del osciloscopio, pero nos da en sí una aproximación que nos dice que el sensor está trabajando de manera correcta.